Queridos hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios porque nos permite estar ya listos y preparados en grupo, listos y preparados congregándonos de esta manera para recibir la palabra de Dios y darle gracias a Él por todas sus bondades, sus misericordias, por tu grandeza y su divino poder. Gracias Dios porque hoy nos presenta un día, aunque no muy soleado, pero muy fresco y tranquilo, en la cual te damos gracias, Señor, porque todo lo venido de ti es una bendición para nosotros. Como también, Señor, te damos gracias por el sueño de la noche anterior, ese descanso plácido que tú nos has dado, Señor mío, gracias por él, por bendecirnos con los sueños en la cual estamos completamente tranquilos de que nos dejas descansar. Como tú lo mismo dices en tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y así vivimos confiados en ti, Señor mío. Qué rico poder saludar a cada uno de mis hermanos del grupo, de toda la familia en Cristo a nivel mundial y poderles llevar este alimento espiritual en la cual todos deseamos tener cada día y que no nos falte, como lo que Él nos sabe dar, como es el oxígeno para la vida y también nos sustenta de muchos bienes y muchos favores. Sé que esta semana muchos de mis hermanos han sido bendecidos con todas las cosas que se han propuesto y lo han puesto delante de Dios. Sé de muchas personas que han recibido bendición en diferentes formas. Había puesto anteriormente, entre semana, la oración por Jonel King González, el hijo de Evelyn y de su esposo Anderson. Y vemos cómo hubo respuesta del Señor y tal como le pidieron a él, Dios obró en esta infinita misericordia, haciendo que él pudiera ser atendido por la Cruz Roja y también conseguir los medicamentos. Dios obró allí en una manera magnífica y rápida. Fue una respuesta inmediata, la cual ella llamó para darnos gracias porque consiguió el favor de Dios. Hoy también vamos a conseguir el favor de Dios y hay muchas formas de hacerlo. Una es orando, otra sirviéndole, otra estar siempre preocupados de estar en su presencia. Y hoy estamos todos aquí en la presencia de Dios. Y por medio de esta palabra que vamos a escuchar, quiero decirles que todos aquellos que hemos tenido delante del Señor algunas peticiones, las vamos a recibir. Porque Dios está glorificando cada día más en nuestras vidas. Y pronto vamos a recibir uno tras uno de los testimonios. Recuerden que es muy importante el dar testimonio de las cosas que nos ocurren, de lo que Dios nos da como bendición. Porque cuando uno da testimonio, se está alistando inmediatamente para el próximo milagro, para el próximo accionar de Dios. Pero si no da testimonio es como si no estuviera abriendo la puerta al que sigue. Así que llegará el día en que nos tocará tener un campo exclusivamente para testificar de las maravillas y las grandezas que Dios nos da. Amado Dios y Padre Santo, bendigo a cada familia que estoy viendo en este momento en la pantalla, Señor, y que se han unido, Padre amado. Y tú sabes, Señor, de los que no se pueden conectar por algún motivo, falta de internet o de equipo, lo que sea, en la cual nosotros estamos grabando también este mensaje para que lo puedan ver, oír por diferido. Gracias te damos, Señor mío, por cada familia. Bendice la familia de cada uno aquí representada por los que están en este momento y que cada uno reciba bendición grande y poderosa, Señor mío. Hoy quiero poner, Señor mío, delante de tu presencia con fe de que vamos a recibir, porque hoy la palabra que vamos a recibir es una palabra de fe, la cual Dios dice que prueba nuestra fe y va a poner a prueba la fe hoy. Entonces hoy, Señor mío, a través de esta fe, quiero saber que cada uno de mis hermanos va a recibir lo que necesita y que ha puesto delante de Dios desde hace mucho tiempo o cercano de tiempo. Que hoy el Señor se va a glorificar en las vidas de cada uno y nos va a dar a cada uno de acuerdo a como hemos pedido y de acuerdo a la fe de cada uno. Dios amado, te damos gracias y nos alistamos, Señor, para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo tengo el manjar de hoy titulado como Dios pone a prueba nuestra fe. Él pone a prueba nuestra fe y vamos a mirarlo en un texto bíblico que está en
Génesis 22, capítulo 22. Allí en el versículo 1 al 19 vamos a deleitarnos con esta palabra, la palabra de Dios, allí en este texto bíblico. Si no olvide Génesis 22, del 1 al 19. Este texto es muy conocido, pero Dios entrega a cada que miramos la palabra de Dios a su voluntad lo que nosotros necesitamos saber para crecer más en la fe y tener así una disposición siempre de estar creyendo de lo que necesitamos y pedimos, porque primeramente nosotros pedimos lo que necesitamos, no lo que no necesitamos. Entonces Él sabe si tenemos esa necesidad y Él inmediatamente obra según la fe que pongamos nosotros. Y acuerde de que hoy nos va a enseñar que Él pone a prueba nuestra fe. Así que tú ya has sido probado en la fe alguna vez, pero tú podrás ser probado también ahora a ver si realmente tiene fe con lo que hoy ponemos delante del Señor y que queremos recibir. Dice la palabra de Dios en Génesis 22 del 1 al 19, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira lo que le está pidiendo Dios a este varón. Y Abraham se levantó muy de mañana y albordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Era retiradito el lugar porque ya llevaba 3 días. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire esa fe de Abraham. Él ya estaba diciéndole a estos que iba a volver con el muchacho. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Este chico ya tenía uso de razón y comprendía las cosas, y él decía y veía todo allí, pero no veía el cordero. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia, oigan, y tu descendencia, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Qué relato? A muchos nos causa cierta como escalofrío saber que Dios pone a prueba nuestra fe. Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Y cómo no va a ser padre de la fe un hombre en la cual Dios lo prueba de esta manera? Yo sé que nosotros hemos sido probados en nuestra fe en diferentes formas, pero no así como la que nos muestra en este pasaje que lo hizo con Abraham. Nos ha dado de pronto unas pruebas no tan fuertes, pero esta es una prueba de fuego, mis hermanos, es una prueba que realmente no quisiera nunca que a nosotros nos llegara una prueba de estas. Lo uno no sabría cómo respondería cada uno de nosotros a ello, porque esta prueba es demasiado grande, demasiado escalofriante. Yo les he dicho a mis hermanos, y les soy sincero, yo no podría pasar esa prueba. Realmente no podría. Yo sé que no lo podría. Porque tú y yo amamos mucho a nuestros hijos, de una manera que no podríamos sacrificarlos. Y Dios sabe que nosotros somos sinceros y Él no nos prueba más allá de lo que nosotros podamos hacer. Por eso le damos gracias a Dios que no nos ponga estas pruebas tan difíciles. Pero sí nos va a probar, nos ha probado y seguirá probando si realmente tenemos fe o no, de qué estamos hechos, en quién hemos creído. Y la prueba está en que muchas veces que nosotros hemos adquirido alguna cosa ha sido por el saber esperar, por esa fe que Él nos ha dado. Cuando nosotros sabemos esperar en Él con la voluntad de Él, nosotros sabemos que las cosas realmente son bendición. Cuando falta poco para que Él responda, pero por el afán de conseguir o hacer lo que sea, negocio, cambio, recibir cualquier cosa, comprar, vender, lo que sea, nos afanamos un poco, encontramos de que eso no era realmente la bendición que quería Dios. Así que mis hermanos, no se vaya a disgustar con el Señor, no vaya a disgustarse con Él si hace alguna prueba en nuestra fe en este tiempo. Pero a la vez, yo agradecería cualquier tipo de prueba porque también eso me ayudaría a saber cómo estoy delante de Dios y que si he creído verdaderamente. Esto que le pasó a Abraham fue algo totalmente salido de cualquier esquema, porque él lo prueba con lo único que él tiene, o sea, su hijo Isaac. No tiene más hijos y es el hijo de la promesa. Pero nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios por todos los lados, ¿sí? Por todas partes. Y saber que cuando Él da una promesa la cumple como sea. Y que no va a quedar mal nunca en sus promesas y que nunca ha quedado mal con las promesas. Por eso Abraham, cuando va allí llegando y ve de lejos el lugar donde Él le ha mostrado, le dice a sus siervos que se queden con el asno en el cual
iba enalbordado, o sea, ensillado, alistado, y coge a pie con Isaac para allá y le dice, ya vuelvo, ya volvemos. Él llevaba a su hijo para ofrecerlo en holocausto. Allí tenía que ser muerto y quemado. Pero él no dijo, ya vuelvo solo, porque allí voy a quemar a mi hijo y voy a entregárselo en sacrificio a Dios. Dijo, ya volvemos, porque él sabía de la promesa que Dios le había hecho a él. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que Dios en su palabra nos da grandes promesas. Y dice también en la palabra de Dios que todos los que buscamos en espíritu y en verdad Dios y nos acercamos a Él, entonces Él nos va a bendecir en todo tiempo. Hay que saber que esas promesas que vienen de Dios vienen directamente con el causal de que va a ser así, siempre y cuando nosotros siempre sepamos poner en Él la fe verdadera de que así será hecho, de que así vamos a recibir. Vamos adelante, mis hermanos, vamos a confiar en el Señor. Vamos a tener fe. Y yo sé que tú, en este momento, y me refiero a todos, cada uno de ustedes, mis hermanos, a todos y cada uno de los que está escuchando este mensaje, tiene una gran necesidad de algo. O es más, tiene un anhelo de algo. Si tú pones la fe en el Señor, crea que lo recibirá. Por eso ore con fe y pídele al Señor con ese amén que quiere decir así se ha hecho, así se haga. Denlo por recibido, porque esa fe es la que mueve las montañas. Esa fe es la que hace que se trasladen las montañas al fondo del mar o a los mares, de la que nos habla el Señor. Cualquiera cosa que querramos, la recibiremos si realmente tenemos fe. Yo leí alguna parte que decía, con fe no se consigue mucho, pero sin ella no se consigue nada. Es una forma de hablar, alguno habló así. Y realmente sin fe, mis hermanos, no podemos conseguir absolutamente nada. Este hombre, Abraham, no dudó, porque Dios le ha dado una promesa de que de su descendencia se multiplicaría como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no pueden ser contadas, ni la arena ni las estrellas. Y él estaba muy confiado en el Señor y tenía esa fe que así se sucedería. ¿Cómo? No se sabía, pero que lo hacía el Señor, lo hacía. Así que cuando le pide a su hijo no dudó, alistó, hizo todo, llevó consigo compañía para el viaje y cuando estuvo cerca no dudó en sacar la leña para el holocausto y ponérsela, que la cargase su hijo Isaac, porque él llevó sus cargas como las llevó el Señor en el madero. Y esas cargas son los pecados de cada uno de nosotros. Aquí tipifica ese sacrificio que se iba a ofrecer allí, que él también tuvo que llevar esa carga, la leña, en sus hombros. Siendo inocente este niño, como lo fue Jesús cuando fue entregado. Inocente. Pero aquí se desprende un poco de enseñanza, mis hermanos, de la cual el Señor nos va a querer abundar más en la fe. Y que cualquier cosa que tú tengas presupuestada, por difícil e imposible que te parezca, mis hermanos, Dios dará la respuesta. Así que, hermanos queridos, miremos el ejemplo de Abraham. Y hacemos un barrido de la palabra de Dios para que nos muestre cómo Él quiere que nos demos cuenta, que pongamos ese ojo clínico en su palabra y ese oído fino para que podamos
comprender y entender cómo hacer nuestra relación en adelante para con Dios. Y tiene que ser con la fe que el Padre Abraham, nuestro Padre Abraham, nos va a enseñar a través de la palabra de Dios. Y está diciendo aquí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Por qué dice que después de estas cosas? Porque antes de que se escribiera esto, había un acontecimiento anterior, que fue el pacto que hizo Abraham y Abimelech. Ellos hicieron un pacto. Y por eso dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, como tú estás respondiendo hoy a nuestro Dios. Heme aquí. ¿Qué necesitas, Dios? ¿Qué quieres probar de mí? Tengo la fe suficiente para decirte, amado Rey, que espero en ti, en tu voluntad. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a tu único Isaac, y a quien amas. Sabía que lo amaba grandemente. De esto vamos a hablar más adelante, sobre el amor de los padres hacia sus hijos. Aquí hay mucho tema que vamos a ver, mis hermanos. Pero cada tema que vemos a través de la palabra de Dios es edificante para nuestras vidas. Y tenemos que tomar de estas enseñanzas para que actuemos, para que obremos, para que sea rema esta palabra en nuestra vida y poder ser una vida de bendición. Así que a quien amas, y vete a tierra de Moriah, a un lugar, pero no le dijo específicamente al punto donde tenga que llegar. Váyase a esa ciudad, a ese terreno, a ese territorio, se llama Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Cuando se habla de holocausto es ofrenda quemada, en sacrificio. Cuando le dicen a uno esa prueba, dice uno, no, deme otra, esa no. Yo no voy a quemar a mi hijo, no lo voy a hacer. Él tenía la fe que nos está enseñando. Por eso es padre de la fe. Y todo lo que nuestros padres nos enseña, cuando realmente un padre que ama a un hijo, le enseña lo mejor, lo que realmente le sirve, lo que lo va a bendecir, lo que lo va a empoderar, lo que le va a ayudar a salir adelante. Nunca le va a dar temor, nunca le va a dar inseguridad. Siempre le va a decir, tú puedes, llega allí y alcanza mayores territorios. Así que le dice que lo ofrezca en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Todavía no le ha dicho, sino el lugar donde quedaba algún monte. Y Abraham se levantó muy de mañana, sin saber a dónde iba, y enalbordó su asno. Esto de levantarnos en la mañana es muy importante, muy de mañana, porque nosotros tenemos que preparar siempre las primicias para Dios, de nuestros días, de lo que hagamos, de lo que ganemos, de lo que obtengamos. Las primicias son para Él. A Él le agradan las primicias. Por eso el primogénito toma un papel muy importante en la palabra de Dios. Jesús fue el primogénito y unigénito del Dios, porque no tuvo más hijos. Dios no tuvo más hijos, sino a Jesús, unigénito y primogénito. La Virgen María tuvo como primogénito a Jesús, aunque tuvo más hijos, María. Pero Dios tiene la primicia como algo muy especial. Así que hoy de pronto algunos de nosotros tenemos primicias. Los primeros hijos que concibimos por la ayuda de Dios. Y eso hay algo muy especial en estos hijos, mis hermanos. Por eso tenemos que considerar bien la palabra que nos dice a través de ella en cuanto a las primicias. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno. Esto de enalbordar es alistarlo, ensillarlo, con todo lo que va a necesitar para el viaje. ¿Ve? Y aquí está diciendo que enalbordó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos
sea que era una persona que tenía servidores, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, alistó todo esto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo, ya le ha mostrado el lugar. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mis hermanos, Dios nos muestra, Dios nos indica el camino, el lugar y hasta donde podemos llegar. Él se encarga de eso. Y muchos dicen o dudan, pero ¿cómo me va a mostrar? Existen los sueños, existen las visiones, existe el pensamiento cuando nosotros nos dirigimos a Dios, ya sea en lectura de la palabra, ya sea en oración, en meditación, es el indicador de Dios para tu vida y la mía. Ese es el habla de Dios. Déjate indicar. Si te dice hacia la derecha, no vayas a tomar la izquierda. No vaya a suceder que vaya a ser como hizo Jonás. Lo mandó a la ciudad de Nínive y cogió para otro lado. Porque no quería hacerle caso a Dios. Nosotros tenemos que obrar con la voluntad de Dios y dejarnos guiar por Él. Porque Él nunca nos va a guiar por el camino de la perdición, por el camino del mal. Por eso se hace tan importante que cada día demostremos que verdaderamente somos sus hijos obedientes. A su palabra, a sus mandamientos, a la fe que nos está mostrando que tengamos cada día más y aumentemos nuestra fe. La palabra de Dios dice, aumentanos la fe. La fe que tienes puede ser aumentada, mis hermanos, porque la fe es gradual. De acuerdo a cómo tengamos más fe, más se va alimentando de ella. Entonces, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El camino era retirado, no era ahí nada más. Esto adquiría, o requería más bien, sacrificio de caminar, de ir de un lugar a otro lejos. El sacrificio no solamente era para que lo sufriera Isaac, iba a sufrir el mayor sacrificio, según como se veía hasta ahí. Pero estos también tenían que sacrificar el levantarse temprano, dejar su sueño, ponerse a trabajar alistando la leña y todas las cosas. Esto tiene un trabajo, esto tiene un pensamiento y caminar hasta el lugar que fuese. Todo eso es un sacrificio. Y en esos 3 días, ustedes pueden darse en cuenta que tuvo en el pensamiento Abraham, que pudo pasarse en él por su mente de tener que ir a hacer esto que a él no le iba a gustar, no le gustaría. Él no estaba como muy gustoso, pero estaba obedeciendo. Así el Señor quiere que nosotros, aunque no nos guste, le obedezcamos, porque su final es muy feliz, es muy gozoso. Y él lo que se propuso fue obedecer al Señor. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Los dejó retirados. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando dice la palabra adoremos, ¿cierto? Yo les he dicho a ustedes qué es adorar. Y él estaba adorando aquí al Señor con la obediencia. Y él iba allí a adorar al Señor haciendo caso de lo que él le requería. Y tú y yo estamos recibiendo la palabra de Dios donde Él nos está diciendo que aprendamos a adorarle. Y aprendemos a adorarle cuando nosotros sepamos obedecer su palabra. Cuando nosotros obedezcamos lo que Él nos dice a través de ella. Que abandonemos el pecado. Que nos mostremos como verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Esa es la forma que Él quiere que le adoremos. Así que Él dice que iba a adorar al Señor. ¿En qué manera le iba a adorar? Con obediencia, llevando a su hijo hasta el final de lo que Dios quería. Sin ningún tipo de duda. Y Dios quiere que tú y yo le adoremos en obediencia sin titubear. Sin mirar si conviene o no conviene.
sino obedecerle tal y como está escrita su palabra. Y le dice que van a adorar, pero que volveremos. Aquí no dice volveré, no, dice volveremos. La fe puesta en las palabras de Abraham. Él estaba siendo probado, pero él estaba seguro que iba a volver con su hijo. Entonces, mi hermano, eso se llama la verdadera fe. Saber que Dios obra hasta el último momento y que aquello que no hemos podido lograr, si sabemos esperar hasta el último momento, Dios lo pone a favor nuestro en su divina y santa voluntad como conviene. No te preocupes, porque no has recibido esto que tú quieres. Sigue orando, sigue poniéndolo delante de Dios. Y pídalo en su voluntad y en su tiempo, porque el tiempo y la voluntad de Dios son perfectos. Cuando nosotros dejamos las cosas en Dios, nos damos cuenta de cómo Él hace, trabaja, acciona, actúa en medio de las cosas. Y Él nos da a entender en medio de estas cosas, antes de recibir, nos va mostrando su caminar, su entrega, su voluntad. Y uno vive diciendo realmente la voluntad de Dios es perfecta, aún sin haber recibido. Aún sin haber recibido. Porque está viendo cómo Él alista. Y tomó a Abraham la leña del holocausto, o sea, de la ofrenda quemada, y la puso sobre Isaac, sobre sus hombros. Este Isaac es su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Se fueron a su labor, a la obediencia a Dios. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, yendo de camino, y dijo: Padre mío. Y él respondió, ¿sí? Como dice Padre mío, esa pertenencia tan marcada en un hijo que quiere al padre. Y su padre le contesta: heme aquí, mi hijo. Pertenencia absoluta, 100% amor por todos los poros. Pero aún así iba a ofrecerlo en holocausto o en sacrificio. Y le dice el hijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Este hijo ya tenía su uso de razón y pensaba bien. Y él conocía que en un holocausto tendría que tener leña, tenía que tenerse el fuego, el cuchillo, pero él veía que hacía falta algo. Y miraba y no veía el cordero. Y le dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta es una pregunta difícil de contestar. Pero Abraham le respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Se proveerá del cordero para el holocausto, porque ¿para quién era el holocausto? ¿Para quién era el sacrificio? Para Dios. Eso era única y exclusivamente para Dios. Y él le dice: él se proveerá para lo suyo. Así que nosotros sabemos que Dios es el proveedor, para él y para nosotros, y para todos aquellos que creemos en su nombre y en el nombre de su Hijo. Y le dice: hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo. ¿Qué pensaría este hijo cuando estaba atando? ¿Qué podría pensar? Y lo puso en el altar sobre la leña, así atado. Imaginémonos qué pensaría ese niño cuando le estaba atando y cuando luego lo pone encima de la leña donde tenía que quemarse ese holocausto. Ustedes pueden pensar
o imaginar qué pasó por la mente de este niño que tenía uso de razón. Pero también su hijo fue obediente. Él no pataleó, él no hizo berrinche, él no dijo no, sino que como es salido de su padre obediente, llevaba los genes de su padre en obediencia, que son los que está buscando Dios en cada uno de nosotros, si somos sus hijos. Así que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser a su imagen y semejanza, en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus decretos, a sus ordenanzas. Si verdaderamente le podemos decir, Padre mío. Porque muchos se atreven a decirle, Dios es mi Padre. Pero andan en una desobediencia, ahí sí puedo decir, Padre mío, ¿qué desobediencia? Bueno, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Démonos cuenta, mis hermanos, que lo que está ocurriendo aquí no tiene mucho detención de tiempo. Porque cualquiera que nos ponga en una labor de estas, nos tomaríamos mediodía, un día, hasta una semana, pensándolo allí si lo matamos o no, si hacemos caso o no, si vamos hasta allá. No, eso se tomaría mucho más tiempo de lo que tomó Abraham. Pero eso puede ocurrir en el que no tenga fe. Como les pasó a ellos en el desierto, a los israelitas. Se tomaron 40 años para pasar el desierto, cuando tenía que pasarse en 15 días. Imagínense, la fe de ellos. En todo tiempo estaban dudando. En todo tiempo parecía que Dios los estuviera persiguiendo a ellos. Que los quisiese matar allí en el desierto y que los sacó de esclavitud fue para acabar con ellos allí. Porque la fe no la tenían por ningún lado. Pero Abraham aquí hace las cosas rápidas como para el Señor. No es negligente. ¿Ve? Es eficiente ante Dios. Y eso es lo que quiere ver en nosotros el Señor. Que seamos eficientes. Que actuemos rápido. Cuando Él dice abandonar el pecado, dejar de pecar, que sea inmediato. No darnos a la tarea de que hay, que fue, que no, de que no puedo. No, se puede cuando se quiere. Y así lo hizo Abraham. Eso fue inmediato. Por eso extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. O sea que él ya tenía la mano con el cuchillo arriba para degollar a su hijo. Dios se dio cuenta en esta prueba que Abraham como su hijo, como hijo de Dios Abraham, era un hombre obediente. Probó esta fe hasta el último segundo. Donde se tarde a hablar el ángel, lo degolla. Cumple su cometido. Pero aún así, hermanos, estaba frente a un Dios que es poderoso y que ya había dado resurrección a su hijo. Y cualquier cosa que pudiera ocurrir ahí, estaba el Dios que da la resurrección y la vida. Así que no temas, hermano. No temas a la muerte. Porque muchos de los que están escuchando este mensaje han tenido experiencias de muerte y han vuelto a la vida. Entonces, ¿qué afán tenemos? Pero aún así sostengo mi palabra, sabiendo que resucita, no lo haría. Yo amo mucho lo que Él me ha dado. Y sé que podemos estar de acuerdo tú y yo. Así es que decirle al Señor, heme aquí. En todo momento estar dispuestos a decirle, Señor, estoy listo y preparado. Dime lo que quieras. Quiero obedecerte hasta lo sumo. Si tú y yo estamos dispuestos a obedecer a Dios, todas las cosas ayudan a bien
para los que aman al Señor. Y amarlo es obedecerlo. Un hijo ama a su padre cuando le honra con la obediencia. Nosotros nos hemos dado la tarea, con la ayuda de Dios, de cambiar los planes de nuestros hijos para un sentido de bendición. Porque muchos de nuestros hijos nos han dicho, voy a hacer esto, y lo voy a hacer así, o lo vamos a hacer así. Ya tienen presupuestado todo el plan. Pero el padre les dice en su momento, hija mía o hijo mío, así no le agrada al Señor. Esto no conviene. Tiene que llevar la bendición de Dios. Y el hijo obediente hace caso. Y por ello es grandemente bendecido. Felicito a los hijos que obedecen. Felicito a los padres que podemos decir que tenemos hijos obedientes. Porque ellos saben que nosotros no vamos a hacer algo que vaya en contra de ellos. Igualmente nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más? Y Él dice en su palabra, si nosotros como hombres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará su espíritu a quien se lo pida? La palabra de Dios nos engrandece. La palabra de Dios nos ubica realmente como hijos verdaderos de Dios. Pero para ello se necesita y se requiere algo que se llama obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es agradable delante de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Y es una de las primeras promesas que llevan bendición. Y dice, si esto haces, tendrás larga vida sobre la tierra. Una promesa. Y se recibe cuando se honra al Padre. Estamos hablando de, como si estuviéramos hablando del solo papá, pero ahí están los dos. Cuando se honra a padre y a madre, se recibe bendición. Y esta bendición está dirigida hacia los hijos. O sea, si tu hijo amas la vida y deseas vivir harto, honra a padre y madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Y añade mucho más. Y dice, y cualquiera cosa que emprendieres será prosperado en todo lo que hagas. Eso es a la honra. Así que nosotros honremos a Dios. Y tendremos todas, pero todas las peticiones de nuestro corazón. Tenga fe, mis hermanos, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así que nosotros podemos demostrar a Dios que realmente tenemos temor a Él. Pero ojo con el temor, ¿no? Porque no es temor de que es un Dios castigador que nos va a hacer nada, pues, que nos va a hacer daño. No, hermanos. El verdadero y sano temor de Dios es en quitarnos del pecado. Temerle de ir a hacer lo que no le agrada a Dios. Ese es el sano temor de Dios. Y eso viene a través de la obediencia. Porque si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nunca vamos a tener problemas, absolutamente nada. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, mire cómo funciona Dios de inmediato. Él ama tanto a sus hijos, que inmediato les da la respuesta. Ni siquiera le dio tiempo de dudar a Abraham, ni a su hijo, ni a nadie, porque hubo respuesta inmediata. Pero hasta el último segundo, hasta donde probó Dios la fe de Abraham. Y esa respuesta que tú y yo necesitamos en este momento para las cosas que hemos puesto delante de Dios, tiene que ser llevada hasta el último momento, en fe, en obediencia y en voluntad propia y tiempo de Dios. Y cuando Él mira hacia atrás, a sus espaldas,
ve allí un carnero clavado sobre un zarzal, o sea, un matorral. Y estaba allí, ¿cómo se llama? Enredado por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la fe sin obras es muerta. Y Abraham está diciéndonos aquí con sus acciones las palabras escritas por Dios, porque él obró. Él no se quedó mirando el cordero y de pronto que se lo llevaran allá, como dicen, que le evitara allá y se lo pusieran en el holocausto. Él inmediatamente fue a donde estaba este cordero porque entendió la voz de Dios, entendió el mensaje, entendió la respuesta de Dios y obró. Así que tú y yo vamos a obrar cuando Dios ponga esa respuesta en sueño, en visión, en pensamiento, por meditación o lectura o oración. Y cuando tú veas que Dios te ha respondido, actúa, no te quedes ahí. Toma esa bendición y multiplícala. Haz que sea un agradecimiento a Dios lo que tú hagas por medio de esta bendición. Creo yo que nosotros como hijos de Dios, cuando pedimos una bendición, no la pedimos para atesorarla nosotros solos, sino para que lleve bendición a muchos, para que haya multiplicación, porque esto también lo hubo en Abraham. Esto que él quiso sacrificar en obediencia a Dios, tenía una promesa de multiplicación tanto que no se podía numerar, como la arena del mar o las estrellas de los cielos. Nosotros podemos hacer que una bendición que Dios nos dé sea multiplicada al porcentaje que tú quieras, porque va de mano de Dios. Así que él sacrifica a este cordero que estaba allí, ese carnero que estaba allí. E hizo obediencia, demostró su fe y Dios se agradó de ello. Y no cayó a tierra, ni caerá a tierra cualquiera de las promesas de Dios. Por eso el Señor en su palabra dice que cuando nosotros llegamos a Él y le servimos a Él, nos da una promesa y dice que yo y mi casa serviremos a Dios. Así que yo creo en esta palabra. Y estamos diciendo de que Él toma el carnero trabado allí en este zarzal y lo toma porque estaba trabado allí en este zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya no tenía que ofrecer a su hijo. Ofrece al carnero haciendo obediencia, poniendo esa fe en obra. Y allí dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová es mi proveedor, con la palabra Jiret que hemos visto y analizado en muchas partes que hemos visto esta palabra. Jehová Jiret, que quiere decir mi proveedor. Así llamó este lugar Abraham. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y esto lo estamos viendo, mis hermanos. ¿Cuántos millones de personas en este momento vivas y los que han fallecido? Porque han fallecido también millones y millones. Y esto cuenta con esta promesa, porque todos somos padres, somos hijos de esta promesa de Abraham.
Y dice además, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vale la pena obedecer a la voz de Dios, porque todo cuanto tengamos nosotros, todo cuando se ocurra en nuestra vida, va a ser bendecida. Así que tú tienes hijos, tienes posesiones, tienes economías, todo esto es prosperado por la obediencia y por la fe que nosotros mostramos a nuestro Dios. Y volvió a Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, regresaron, y habitó Abraham en Berseba, con tan grande bendición. Mis hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que Dios también quiere entregarte esta bendición abundante por medio de la fe. Así que yo te invito para que vivamos una vida totalmente y constante en la fe ante nuestro Dios. Si nosotros no desmayamos en la fe y esperamos hasta el último momento, llegará esa bendición. Declaro esa bendición hecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús tú vas a recibir todo aquello que estaba represado y que no lo has conseguido. Y Dios, a través de Abraham, de Isaac, de sus siervos y de todo lo que nos ha dado a entender a través de esta palabra, nos está diciendo que sepamos esperar en Él, pero que también obremos con fe, como lo hizo Abraham. Inmediato, obremos inmediato. La fe sin obras es muerta. Así que cuando Dios nos responda, nos conteste y nos dé aquello que tanto estamos esperando, obremos con fe y sigamos adelante. Y para lo que fue recibido, pongamos en práctica esa fe, dándole gracias a Él. Démosle gracias a Dios en todo momento, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero por medio de la fe. Dios amado y Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor mío, por cada uno de los que se han presentado como grupo, como aquellos que queremos alimentarnos en tu palabra, Señor mío. Y hoy vamos a poner en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, que la fe que tú nos entregas a través de Abraham, vamos a ponerla en práctica, Señor mío. Y que todo cuanto tú tienes para entregarnos y que hemos puesto delante de ti, Señor, será un hecho. Lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Lo declaramos que así va a ser. Toda enfermedad, toda dolencia, toda aquella situación que todavía no se ha cristalizado en tu vida y que la estás esperando por mucho tiempo o por tiempo corto, no interesa el tiempo que sea, porque el tiempo es de Dios. Esto tú lo recibirás, pero con fe, creyendo como Abraham lo hizo. Si llega prueba por parte de Dios de la fe que tenemos, ya estás enterado de cómo es, obedeciendo hasta el último momento. Y allí vemos la glorificación de Dios en nuestras vidas. Le damos gracias, Dios, y bendigo a cada uno como familia en Cristo, deseando que tengan un día plácido, de bendición, y queriendo seguir esperando en el Señor. Dios los bendiga y Dios nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.